25 de octubre de 1982, madrugada en la Ciudad de México. En una casa elegante una mujer duerme después de una noche larga. Ha llegado cansada, se ha puesto la bata y se ha acostado pensando que su hija ya volvió de la fiesta, que duerme tranquila al otro lado del pasillo, porque la puerta de su cuarto está cerrada. No sabe que esa puerta cerrada esconde una cama vacía. No sabe que, mientras ella dormía, en una carretera a las afueras de la ciudad, un coche se salió de la vía y cayó por un barranco. Y no sabe todavía lo más cruel de todo, que la joven que murió ahí dentro, a los 19 años, era su propia hija, y que se llamaba Viridiana. El mismo nombre que 20 años antes le había dado a esta mujer la gloria más grande de su vida. Esa mujer dormida se llama Silvia Pinal, la diva más completa que ha dado México, la actriz que conquistó Cannes, a la que pintó Diego Rivera, la que se sentó en el Senado de la República, la mujer que lo tuvo absolutamente todo menos la posibilidad de salvar a su propia hija. Quiero que pienses en esto un momento, porque esta historia no va de su fama, va del precio que pagó por ella. Hoy te voy a contar cómo una niña de Guaymas, a la que su propio padre se negó a reconocer, llegó a ser una leyenda mundial del cine, y cómo, en lo más alto de su gloria, el destino le cobró con la moneda más cara que existe, porque esto es lo que casi nadie te cuenta cuando hablan de Silvia Pinal. Te hablan de sus películas, de sus premios, de sus maridos, de sus joyas, de su dinastía. Te muestran a la diva intocable, a la reina del espectáculo mexicano, pero detrás de cada foto sonriente, detrás de cada alfombra roja, detrás de cada aplauso, había una mujer que cargó durante más de 40 años el dolor más profundo que un ser humano puede sentir. Y supo esconderlo. Supo seguir sonriendo para las cámaras mientras por dentro lloraba a una hija. Esa es la verdadera Silvia Pinal, la que vamos a conocer hoy. Si te emocionan las historias reales de las grandes figuras de nuestro cine, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque esto que vas a escuchar está documentado con fechas, con nombres y con sus propias palabras. Y antes de empezar, déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es la película de Silvia Pinal que más recuerdas? Escríbemela ahí abajo, la voy a leer. Ahora sí, abrimos el expediente. Antes de entrar, te aviso lo que vas a descubrir, porque cada cosa pesa más que la anterior. Lo primero, cómo una niña nacida en Sonora, hija de una madre de apenas 15 años y de un padre que se negó a darle su apellido, terminó convertida en la máxima estrella del cine mexicano. Lo segundo, el secreto de sus matrimonios y cómo cada uno de sus esposos, sin quererlo, fue moldeando su carrera y su poder. Lo tercero, la cumbre mundial. Cómo un director español maldito y prohibido la llevó a ganar lo más alto del cine europeo y por qué tuvo que proteger una película con su propia vida. Lo cuarto, y prepárate, porque es lo que parte esta historia en dos. La tragedia de Viridiana, el nombre que le dio la gloria y que después se convirtió en su herida más profunda. Y lo quinto, el imperio que construyó, el poder político que alcanzó y cómo, al final de todo, la mujer que reinó sobre el espectáculo mexicano se apagó, dejando atrás una dinastía dividida. Te voy a avisar cuando llegue cada parte y guárdate ya un nombre, porque lo vamos a necesitar más adelante y te va a estremecer cuando entiendas por qué, Viridiana. Recuérdalo, te va a perseguir durante todo este video, igual que persiguió a Silvia Pinal durante toda su vida. Ahora vamos al principio.
cuando todavía no había gloria, solo una niña sin apellido. Hay heridas que marcan a una persona antes incluso de que aprenda a hablar, heridas que no se ven, que no dejan cicatriz en la piel, pero que se quedan viviendo dentro del alma para siempre. Y en el caso de Silvia Pinal, la primera de todas fue el rechazo de un padre. Guaymas, Sonora, 12 de septiembre de 1931. En un México que todavía se reponía de los años de la Revolución, nace una niña en circunstancias que ya eran, de entrada, complicadas. Su madre, María Luisa Hidalgo, era apenas una adolescente, una muchacha de 15 años, y su padre biológico se negó a reconocerla. Le negó su apellido, le negó su presencia, le negó la cosa más básica que un padre le puede dar a una hija: saber de dónde viene. Quiero que te detengas aquí un momento, porque este detalle lo explica casi todo lo que vino después. Durante sus primeros años, la pequeña Silvia ni siquiera conoció la identidad de su verdadero padre. Fue un secreto que le ocultaron, una verdad que no se reveló hasta que ya tenía 10 años. Y aunque ese hombre tenía otros hijos, otra familia, Silvia jamás formó parte de ella. Creció sabiendo, sin que nadie se lo dijera con todas las letras, que había sido un estorbo, que su llegada al mundo no fue celebrada, sino escondida. Imagínate a esa niña, una niña que mira a las otras familias completas, con su papá y su mamá, y que entiende demasiado pronto que a ella le falta una pieza, que carga con un vacío que no eligió. Hay quien dice que las grandes estrellas nacen de un hambre, de una necesidad enorme de ser amadas, de ser vistas, de ser aplaudidas por miles de personas para llenar ese hueco que dejó alguien que debió quererlas y no lo hizo. Y si eso es verdad, entonces el escenario, los reflectores y los aplausos que vendrían después no fueron solo una carrera para Silvia Pinal, fueron una medicina, la medicina para una niña a la que su padre no quiso nombrar. Y fíjate en un detalle que me parece de los más conmovedores de toda su historia. Más adelante, cuando esta niña creciera y tuviera una hija propia, le pondría su apellido con orgullo, lo regaría sobre toda su descendencia, fundaría una dinastía entera que llevaría con honor el nombre Pinal, como si, sin decirlo, estuviera reparando para sus hijos y nietos exactamente aquello que a ella le faltó: un apellido, una pertenencia, un lugar en el mundo. La niña a la que le negaron el nombre se convirtió en la mujer que le dio nombre a toda una familia de artistas. Eso no es casualidad, eso es una herida transformada en propósito. Pero esa misma herida le dio algo más, le dio una determinación de hierro. Porque cuando una persona aprende desde pequeña que nadie le va a regalar nada, que tiene que ganarse cada cosa por sí misma, desarrolla una fuerza que los demás no tienen. Silvia no iba a esperar a que el mundo la aceptara, iba a obligar al mundo a aplaudirla. Y para eso encontró un camino: la voz primero, después el teatro. La joven Silvia descubrió que tenía algo que la hacía brillar cuando se subía a un escenario, algo que hacía que la gente la mirara. Empezó en la radio, empezó en el teatro de la capital, y poco a poco fue dejando atrás a la niña sin apellido de Guaymas para convertirse en otra persona, una persona que ella misma estaba inventando desde cero. Quiero que entiendas bien el México en el que nació esta niña, porque ayuda a medir el tamaño de lo que logró. En aquellos años 30, una mujer tenía el camino marcado de antemano: casarse, tener hijos, obedecer, quedarse en casa. Las puertas del mundo, las de verdad, las del dinero y el poder y la fama, estaban cerradas para ellas.
y a una niña nacida fuera del matrimonio, hija de una madre adolescente, sin el respaldo de un apellido, esas puertas estaban no solo cerradas, sino clausuradas con candado. El destino lógico de una niña así era desaparecer en el anonimato, vivir una vida pequeña y callada. Silvia Pinal se negó a aceptar ese destino. Y esa negación, esa rebeldía silenciosa, fue lo que la definió toda la vida. Desde muy joven entendió que su salida estaba en el talento. En esa época, una de las pocas formas en que una mujer podía ganarse un lugar propio, un nombre propio, era el mundo del espectáculo. Y Silvia tenía dones. Tenía una voz bonita, tenía presencia, tenía esa cosa difícil de explicar que hace que cuando alguien entra en una habitación todos los ojos se vayan hacia esa persona. Carisma. Lo tenía desde niña. Empezó por abajo, como empiezan los que no tienen padrinos. En la radio, prestando su voz. En pequeños trabajos. En el teatro, que en aquellos tiempos era la gran escuela, la más dura, la que de verdad formaba a los artistas, porque en el teatro no hay trucos, no hay una cámara que repita la toma si te equivocas. Te paras frente a cientos de personas y o las convences o te hundes. Y noche tras noche, función tras función, aquella muchacha fue puliendo su talento hasta convertirlo en oficio. La lección no estaba en su origen humilde. La lección estaba en lo que decidió hacer con él. Porque hay quien se hunde en el rencor del rechazo y hay quien lo convierte en combustible. Silvia eligió lo segundo. Convirtió el no me quisieron en un les voy a demostrar a todos quién soy. Y vaya que se los demostró. Y quiero que tengas presente esa herida del principio durante todo el video, porque va a explicar muchas cosas. Va a explicar su ambición sin límites, su necesidad de conquistarlo todo, su fuerza para no rendirse jamás. Pero también, quizá, va a explicar algo más doloroso, porque a veces, cuando una persona crece sintiendo que el amor le falló de niña, dedica tanta energía a triunfar, a no depender de nadie, a blindarse, que sin querer le cuesta más detenerse a disfrutar de lo que de verdad importa. No estoy juzgando a Silvia Pinal, ni mucho menos. Solo te invito a mirar a la mujer completa, con su luz y con sus sombras, porque solo así entenderemos la tragedia que le esperaba. Una mujer que lo construyó todo, sobre los cimientos de aquella primera ausencia. ¿Te está gustando? Dale me gusta al video para que esta historia llegue a más gente que creció admirando a Silvia Pinal, porque lo que viene ahora es el ascenso de una mujer que aprendió a usar cada oportunidad que la vida le ponía delante. Hay carreras que se construyen solas, con puro talento, y hay carreras que se construyen con talento y con algo más, con inteligencia, con estrategia y con la capacidad de aprender de cada persona que se cruza en el camino. La de Silvia Pinal fue de las segundas, y para entenderla hay que entender a los hombres que pasaron por su vida, porque cada uno de ellos, sin proponérselo, le enseñó algo que la llevó más alto. Silvia fue famosa por sus matrimonios tanto como por su cine, pero aquí hay un matiz importante que mucha gente no entiende. No fue una mujer a la que sus maridos hicieron, fue una mujer que supo aprender de cada uno, que tomó de cada etapa lo que necesitaba y que jamás dejó de ser la dueña de su propia carrera. Los hombres pasaban, la estrella permanecía. Su primer gran aprendizaje vino con Rafael Banquels, un hombre de teatro,
A su lado, Silvia se formó en los escenarios, aprendió el oficio duro de la actuación en vivo, esa escuela donde no hay segundas tomas ni se puede corregir un error. Era muy joven cuando se casó con él, casi una muchacha, y de esa relación nació su primera hija, Silvia Pasquel, que con los años se convertiría también en actriz y en uno de los pilares de la familia, la hija mayor, la que siempre estaría cerca, pero el matrimonio no duró. Como tantas veces le pasaría, Silvia siguió adelante, hacia arriba, sin mirar atrás. Ya desde joven tenía claro que nada ni nadie iba a frenar su camino. Y entonces llegó el hombre que cambiaría su carrera para siempre, Gustavo Alatriste. Guarda este nombre, porque va a ser clave en la parte más dolorosa de toda esta historia. Alatriste era productor de cine, un hombre con dinero, con visión y con una ambición tan grande como la de ella. Hacían buena pareja en los negocios y en la vida. Y junto a él, Silvia Pinal dio el salto que la convertiría en leyenda mundial. Porque fue Alatriste quien produjo las películas que la llevaron a lo más alto del cine internacional, las que veremos en un momento. Él puso el dinero y la estructura, ella puso el talento y el rostro, y de esa unión nació, además, una hija, una niña a la que le pusieron un nombre muy especial, el nombre de la película que les había dado todo. La llamaron Viridiana. Recuerda ese nombre. Recuerda que nació del amor y de la gloria, en el mejor momento de la pareja, como un símbolo de su triunfo compartido, porque el destino, años después, lo iba a usar para romperle el corazón a esta mujer de la manera más cruel. Después de Alatriste vino Enrique Guzmán, y este matrimonio fue de los más sonados de su época. Guzmán era el ídolo del rock and roll, el cantante que enloquecía a las multitudes, un galán juvenil que tenía a todo el país a sus pies. Cuando Silvia, la diva del cine de arte, se unió al rey del rock, la noticia sacudió al espectáculo mexicano. Con él, Silvia se metió de lleno en el mundo de la música y la televisión, cantó, brilló en programas que marcaron época, mostró una faceta más moderna y juvenil, y nacieron dos hijos más. Alejandra Guzmán, que con el tiempo sería una de las grandes estrellas del rock en español, llenando estadios con su propia voz, y Luis Enrique Guzmán. La dinastía Pinal seguía creciendo, una familia entera de artistas, todos bajo la sombra inmensa de la matriarca. Pero este matrimonio, como los anteriores, también terminó. Se ha hablado mucho de que no fue una relación fácil, de que hubo tormentas. Lo que sí es seguro es que, una vez más cuando se acabó, Silvia siguió de pie y siguió reinando. Y finalmente llegó Tulio Hernández, un político, gobernador del estado de Tlaxcala. Y con él, Silvia entró en un mundo nuevo, el del poder político de verdad, el de los gobernadores y los presidentes. Pero ese capítulo, el del poder, lo veremos más adelante porque tiene su propia historia. Por ahora quédate con esto. Cada matrimonio fue una puerta. El teatro, el cine, la música, la política. Silvia Pinal cruzó todas esas puertas y en cada una se hizo más grande. 4 hombres, 4 mundos, 4 etapas. Y ella, siempre ella, en el centro de todo, dirigiendo su propio destino. Pero no quiero que te quedes con la idea de que Silvia Pinal solo brilló del brazo de sus esposos, porque sería injusto y sería falso. Antes, durante y después de cada matrimonio, ella ya era una estrella enorme por mérito propio. En plena época de oro del cine mexicano, esa era irrepetible,
en la que México producía películas que se veían en toda América Latina y en España, Silvia Pinal era una de las grandes. Compartió pantalla y compartió época con los nombres más legendarios de nuestro cine. Pertenecía a esa generación dorada de estrellas, la misma que dio figuras como Pedro Infante, esa camada de actores y actrices que hoy son leyenda y que entonces eran los reyes y reinas absolutos de la taquilla. Y dentro de ese mundo, Silvia tenía un lugar especial, porque mientras muchas actrices de la época se encasillaban en un solo tipo de papel, la sufrida, la ingenua, la villana, Silvia podía hacerlo todo. Tenía un don para la comedia que pocas tenían. Era graciosa, ligera, luminosa en pantalla, capaz de hacer reír al público, pero también podía ser drama, podía ser personajes complejos, podía sostener una película entera sobre sus hombros. Era, como se dice, una actriz completa, y esa versatilidad fue justamente lo que llamó la atención de los grandes directores, los que buscaban no una cara bonita, sino una verdadera artista. Acumuló a lo largo de su vida más de 80 películas, más de 80. Piensa en lo que significa eso. Décadas de trabajo constante, de levantarse de madrugada para ir a los foros, de aprenderse diálogos, de dar vida a decenas y decenas de personajes distintos. Una mujer que no paraba, que no descansaba, que entendía que una estrella se mantiene en lo alto solo si trabaja más duro que nadie. Y junto al cine, los reconocimientos, ganó el Ariel, el premio más importante del cine mexicano, ya desde principios de los años 50, cuando todavía era muy joven. El talento estaba ahí desde el principio. Los maridos abrieron puertas, sí, pero quien cruzaba esas puertas y conquistaba lo que había detrás era ella, siempre ella. La lección no estaba en los hombres que la acompañaron. La lección estaba en lo que ella construyó con cada etapa, porque mientras los demás veían matrimonios, ella estaba construyendo un imperio. Pero antes de llegar al poder y a la tragedia, tenemos que detenernos en la cumbre absoluta de su arte. El momento en que Silvia Pinal dejó de ser una estrella mexicana para convertirse en una figura del cine mundial. Y eso, créeme, es una historia de cine en sí misma. Pero antes de los premios internacionales, quiero que recordemos juntos a la Silvia Pinal que conquistó a México. Porque si tú tienes cierta edad, si creciste yendo a las salas de cine cuando una entrada costaba unos cuantos centavos, cuando las familias enteras se reunían el domingo para ver una película, entonces a Silvia Pinal la conociste primero ahí, en la pantalla grande, en blanco y negro. Era una época mágica, irrepetible. El cine mexicano se veía en todo el continente. Nuestras películas, nuestras estrellas, nuestras historias llegaban a Argentina, a Colombia, a Venezuela, a España. México era una potencia del cine en español y sus estrellas eran adoradas como dioses. Y en medio de ese firmamento de leyendas, Silvia Pinal brillaba con luz propia. Recuerda que debutó en el cine a finales de los años 40, todavía una jovencita, y desde el principio se notó que ahí había algo especial. Lo que la hacía distinta era su elegancia natural y su chispa. En una época en que muchas actrices interpretaban a la mujer sufrida, a la mártir que lloraba durante toda la película, Silvia trajo otra cosa. Una mujer moderna, viva, inteligente, con sentido del humor, capaz de hacer comedia ligera y al mismo tiempo de emocionar.
El público la quería porque se sentía cercana y a la vez la admiraba porque era inalcanzablemente bella y refinada. Esa mezcla es rarísima y ella la tenía. Si cierras los ojos y piensas en el cine mexicano de aquellos años, en esas películas que ponían en la televisión los domingos por la tarde, seguramente te viene a la cabeza un mundo entero. Las orquestas, los cabarets elegantes, los galanes de bigote, las mujeres de vestidos espectaculares, las historias de amor y de desamor, las lágrimas y las canciones. Era un cine que hablaba directo al corazón de la gente. Un cine hecho para emocionar, para hacer soñar a un país que en muchos casos vivía con poco, pero que en la sala oscura podía olvidarse de todo durante 2 horas. Y Silvia Pinal fue una de las grandes protagonistas de ese sueño colectivo. Su cara, su sonrisa, su voz forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de mexicanos y de latinoamericanos. Trabajó al lado de los más grandes galanes y los mejores actores cómicos de la época. Fue dirigida por directores importantes que se peleaban por tenerla en sus repartos, y su nombre en una marquesina garantizaba que la sala se llenara. Acumuló éxito tras éxito durante los años 50, consolidándose como una de las grandes figuras femeninas del cine nacional en una generación que daría algunos de los nombres más legendarios de la historia de nuestro espectáculo. Y aquí va un dato que demuestra que no era solo una cara bonita. Muy joven, todavía en esos primeros años, ganó el premio Ariel, el máximo galardón del cine mexicano, el equivalente a nuestro Oscar. Es decir, desde el principio, la industria reconoció que ahí había una actriz de verdad, no solo una estrella de belleza pasajera. Cuando hoy vemos esas películas viejas en la televisión, en esas tardes de domingo, y aparece Silvia Pinal joven, radiante, llena de vida, estamos viendo el testimonio de una época dorada que no volverá. Estamos viendo a México en su mejor momento de cine y a una de sus reinas absolutas brillando en la pantalla. Ella fue una de sus máximas figuras y su trabajo de aquellos años sigue vivo, sigue emocionando, sigue ahí para quien quiera redescubrirlo. Y precisamente por ser tan grande en México, dio el siguiente paso, el que casi ninguna estrella de su país se atrevió a dar, el salto al cine mundial. A principios de los años 60, Silvia Pinal ya era una gran estrella en México, pero le faltaba algo. Le faltaba el reconocimiento que solo dan los grandes maestros del cine, esos que no buscan taquilla, sino arte que perdure 100 años. Y ese salto se lo dio un hombre tan brillante como difícil, un genio español exiliado, perseguido, censurado y prohibido, Luis Buñuel. Buñuel era uno de los directores más importantes y más polémicos del mundo. Sus películas incomodaban al poder, a la iglesia, a las buenas conciencias. Y Silvia Pinal, con esa ambición que traía desde niña, supo que trabajar con él la pondría en otro nivel. No en el nivel de las estrellas de su país, en el nivel de las leyendas del cine universal. La primera película que hicieron juntos fue Viridiana, en 1961. Y aquí presta atención porque este dato es de los que ponen la piel de gallina. Esa película, Viridiana, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el premio más prestigioso del cine en toda Europa, quizá del mundo entero. Una actriz mexicana, una niña que había nacido sin apellido en Guaymas, estaba ahora en la cima del cine internacional, recibiendo el aplauso de los críticos más exigentes del planeta. Para que entiendas lo que significa esto. Ganar la Palma de Oro de Cannes es, para el cine,
algo parecido a ganar la final del mundial para un futbolista. Es lo más alto. Es el reconocimiento que persiguen los más grandes directores y actores de todos los países durante toda su vida, y la mayoría nunca lo consigue. Y ahí estaba una película protagonizada por Silvia Pinal, levantando ese premio, poniendo el nombre de México en la cumbre del cine mundial. En aquellos años, eso era un orgullo nacional enorme. Una mexicana brillando en Europa, demostrando que el talento de nuestro país podía competir con el de cualquiera, pero la historia de esa película tiene un episodio que demuestra de qué estaba hecha Silvia Pinal. La cinta fue considerada ofensiva, escandalosa, casi un sacrilegio por algunos sectores poderosos de la época que la veían como un ataque a la religión y a las buenas costumbres. Hubo quien la quiso destruir, hacerla desaparecer, quemarla para que nadie la viera jamás. Y Silvia Pinal protegió esa película, defendió la copia, peleó por ella, se aseguró de que sobreviviera y de que el mundo pudiera verla. Hoy Viridiana es considerada una obra maestra absoluta del cine mundial. Se estudia, se proyecta, se admira en todo el planeta y existe, en parte, porque una mujer mexicana se negó a dejar que la borraran de la historia. Quiero que te detengas en la dimensión de esto. Estamos hablando de una actriz que no solo protagonizó una de las películas más importantes de la historia del cine, sino que la salvó. Y no se quedó ahí. Con Buñuel hizo 2 películas más, igual de extraordinarias. El Ángel Exterminador, en 1962, y Simón del Desierto, en 1965. 3 obras maestras con el mismo director. Pocas actrices en el mundo entero pueden presumir de algo así. El Ángel Exterminador es, todavía hoy, una de las películas más estudiadas y comentadas del cine mundial. Cuenta la historia de un grupo de personas de la alta sociedad que después de una cena elegante descubren que, por alguna razón inexplicable, no pueden salir de la habitación. Algo invisible los retiene ahí dentro y poco a poco, encerrados, esas personas tan refinadas se van convirtiendo en algo salvaje. Es una crítica feroz, brillante, a la hipocresía de las clases altas. Y Silvia Pinal está en el centro de esa obra maestra, sosteniendo escenas de una dificultad enorme junto a un elenco coral, bajo la dirección de uno de los hombres más exigentes que ha dado el cine. Que una actriz pudiera moverse con tanta naturalidad en un cine tan complejo, tan lleno de símbolos y de significados ocultos, habla de una inteligencia artística extraordinaria. Y en Simón del Desierto, Silvia hizo algo todavía más atrevido. En esa película interpretó, entre otras cosas, una representación del mismo demonio, de la tentación, en una historia sobre un santo que vive subido en una columna en medio del desierto, resistiendo todas las pruebas. Eran papeles arriesgados, papeles que una actriz preocupada solo por su imagen de mujer bella jamás habría aceptado. Pero Silvia no era así. Silvia era una artista de verdad, dispuesta a transformarse, a afearse si hacía falta, a interpretar lo que fuera con tal de hacer gran cine. Esa valentía artística es lo que la separa de las simples estrellas bonitas y la coloca entre las grandes actrices de la historia. Y aquí hay algo que vale la pena que entiendas, sobre todo si no eres muy de cine de arte. Trabajar con Luis Buñuel no era como trabajar en una película normal. Buñuel era un genio difícil, exigente, un hombre que despreciaba lo fácil y lo comercial. Que una actriz mexicana, formada en el cine popular, en las comedias
y los melodramas que llenaban las salas, fuera capaz de estar a la altura de un director tan complejo, de entender su mundo extraño y simbólico y de brillar en él. Dice muchísimo de la inteligencia y el talento de Silvia Pinal. No cualquiera podía hacer eso. Ella sí pudo. Y por eso su nombre quedó grabado para siempre en la historia del cine, no solo del mexicano, sino del mundial. Estas películas se estudian hoy en las escuelas de cine de todo el planeta. Estudiantes en París, en Nueva York, en Tokio, ven a Silvia Pinal en la pantalla y analizan su trabajo, décadas después. La niña de Guaymas se convirtió en material de estudio para los cineastas del futuro. Eso es trascender. Eso es dejar una huella que ni la muerte borra. Y como si eso fuera poco, hubo otro genio que quiso inmortalizarla. El más grande de los muralistas mexicanos, Diego Rivera, la pintó. Su rostro, su figura quedaron plasmados por el mismo hombre que pintó la historia de México en los muros de los palacios nacionales. Piénsalo. La niña a la que su padre no quiso reconocer, terminó retratada por Diego Rivera y premiada en Cannes. El mundo entero la nombraba ahora. El mundo entero la veía. Es importante que midas el contraste, porque ahí está el alma de esta historia. Por un lado, una niña a la que un hombre, su padre, le negó hasta el apellido, hasta el derecho de ser nombrada. Por otro lado, una mujer a la que los más grandes genios del siglo, un director premiado en Cannes y el muralista más famoso de México, quisieron nombrar, retratar, inmortalizar, el padre que no quiso decir su nombre y el mundo que terminó gritándolo. Esa es la venganza más hermosa que se puede imaginar, no con odio, sino con grandeza. Para entonces, Silvia Pinal ya no era de México, era del mundo. Su trabajo y su fama la llevaron a trabajar también en Europa, en España, en Italia, e incluso tuvo un paso por el cine de Hollywood. Pocas figuras del espectáculo mexicano han tenido una proyección internacional tan amplia. Ella abrió camino. Demostró que una artista de nuestro país podía codearse con las grandes figuras del cine mundial sin complejos, de igual a igual. Y lo hizo en una época en que para una mujer, y más para una mujer latinoamericana, las puertas del cine internacional estaban casi siempre cerradas. Silvia las empujó y las abrió con su talento. La lección no estaba en los aplausos de México. La lección estaba en que Silvia Pinal se atrevió a soñar más grande que su propio país. Mientras otras estrellas se conformaban con ser reinas en casa, ella fue a conquistar el mundo. Y lo conquistó. Pero el destino tiene una crueldad particular con los que llegan demasiado alto. Y mientras Silvia Pinal brillaba como nunca, el reloj ya estaba marcando, en silencio, la hora de la tragedia más grande de su vida. Comparte este video con alguien que ame el cine de oro mexicano, porque la siguiente parte de esta historia es la que nadie cuenta completa, y es la que de verdad explica quién fue Silvia Pinal por dentro. Hay un dato que te pedí guardar al principio. Un nombre, Viridiana. El nombre de la película que le dio a Silvia Pinal la gloria más grande de su carrera, la Palma de Oro de Cannes, el reconocimiento mundial. Era un hombre hermoso, un hombre cargado de triunfo, de luz, de lo mejor que le había pasado en la vida. Por eso cuando nació su hija con Gustavo Alatriste en 1963, Silvia quiso ponerle ese nombre Viridiana como un homenaje a lo más alto que había alcanzado, como si quisiera que su hija llevara consigo
en el nombre, toda la luz de su mejor momento. Detente aquí un segundo conmigo, porque lo que voy a contarte a continuación es lo más duro de toda esta historia, y quiero que lo escuches con el corazón abierto. Hasta ahora te he contado una historia de triunfo, una niña pobre que conquista el mundo, una mujer que lo gana todo, pero la vida, ya lo sabes, si has vivido lo suficiente, no le perdona a nadie. Y a Silvia Pinal, en la cima de su gloria, rodeada de premios y de fama, le tenía reservado el golpe más brutal que puede recibir un ser humano. Nadie podía imaginar que aquel nombre tan bonito, Viridiana, el nombre del triunfo, estaría 20 años después grabado en una lápida. Viridiana la triste creció hermosa, talentosa, llena de vida. Era, según contó la propia familia, la hija que más se parecía a Silvia, y siguió los pasos de su madre. Se hizo actriz. Empezó a trabajar en televisión, en una serie muy popular de aquellos años, y en una telenovela llamada Mañana es Primavera, que producía su propia madre y en la que actuaban juntas madre e hija frente a las cámaras. El futuro de Viridiana era luminoso. Tenía 19 años, talento, belleza, el apoyo de una de las mujeres más poderosas del espectáculo y toda una vida por delante. Quiero que pienses en lo que eso significaba para Silvia. Después de tantas batallas, después de tanto pelear sola contra el mundo desde niña, ahora veía cómo su hija seguía sus pasos. Imagínate el orgullo de una madre que mira a su hija frente a la cámara, en su misma telenovela, compartiendo escena, sabiendo que está dejando un legado vivo, que la estrella va a continuar en su sangre. Viridiana no era solo su hija, era su compañera, su heredera, su reflejo más joven. Silvia la describió alguna vez como su gran felicidad, como la mejor estudiante, como una muchacha con un futuro prometedor. Todo, absolutamente todo, apuntaba hacia arriba. Y entonces llegó esa noche, la noche del 24 al 25 de octubre de 1982. Quiero contarte lo que pasó con cuidado, porque es una herida real de una madre real y merece respeto. Esa noche Viridiana fue a una fiesta, una reunión con amigos, para celebrar el final de una obra de teatro en la que ella misma había participado. Todo transcurría con normalidad, una velada tranquila entre jóvenes. Pero en algún momento, según contaron quienes estuvieron ahí, Viridiana decidió irse de forma abrupta. Se la vio inquieta, como preocupada por algo, como con prisa por llegar a casa, aunque nadie supo nunca exactamente por qué. Se despidió, subió a su coche, un auto que, según se ha contado, había sido un regalo de Tulio Hernández, el entonces novio de su madre, el gobernador, y emprendió, sola, en la madrugada, el camino de regreso a casa. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Y hay un detalle que hace todo todavía más doloroso. Esa misma noche, antes de que Viridiana saliera, madre e hija habían tenido una breve charla en la habitación de la joven. Una conversación normal, cotidiana, de esas que se tienen 1000 veces sin darles importancia. Ninguna de las dos sabía que esa sería la última plática de sus vidas, que esas palabras corrientes serían las últimas palabras. Así de frágil es todo, así de poco aviso da la tragedia. Una madre y una hija hablando de cualquier cosa, sin imaginar que el destino ya había puesto en marcha su maquinaria cruel. En la madrugada, en la avenida de salida hacia Toluca, el coche se salió de la carretera. Según las autoridades, el vehículo venía a velocidad excesiva
y la joven perdió el control en una pendiente al sur de la ciudad. No había acotamiento, no había barrera de protección, no había nada que detuviera el coche. El auto se siguió de frente y cayó por un barranco. No fueron muchos metros, apenas unos cuantos, pero fueron suficientes. En el impacto, Viridiana perdió la vida en el acto. Tenía 19 años. Apenas estaba empezando a vivir, y ahora viene la parte que te pedí que guardaras fuerzas para escuchar. Porque la forma en que Silvia Pinal se enteró es de las cosas más crueles que le pueden pasar a una madre. Esa noche, Silvia había llegado tarde a casa, cansada de sus compromisos. Se puso la bata, se acostó, y al pasar frente al cuarto de su hija y ver la puerta cerrada, pensó lo que pensaría cualquier madre, que Viridiana ya había vuelto de la fiesta, que estaba dormida adentro, que todo estaba bien. Esa puerta cerrada la dejó tranquila. Se fue a dormir en paz, sin saber que esa misma puerta cerrada escondía la ausencia más terrible, que detrás de ella no había nadie, que su hija nunca iba a volver a cruzarla. Según se ha contado a lo largo de los años, en las primeras horas de la madrugada empezaron a sonar los teléfonos, llamadas, voces nerviosas, gente preguntando por Viridiana. Y existe una versión, repetida muchas veces en los medios, que es de las más estremecedoras que se pueden imaginar. Que Silvia Pinal llegó a escuchar, a través de un reporte de radio, la noticia de que una joven había muerto en un accidente en la carretera, sin saber todavía, en ese instante de horror, que la joven de la que hablaban era su propia hija. Imagínate eso por un segundo. Ponte en su lugar, aunque duela. Una madre que duerme tranquila, creyendo que su hija está a salvo al otro lado del pasillo. Una madre que cree que esa puerta cerrada significa que su niña ya volvió. Y la verdad era exactamente la contraria. La puerta estaba cerrada porque Viridiana jamás llegó. Mientras la madre dormía en paz, la hija ya había muerto en la oscuridad de un barranco. No hay pesadilla más cruel que esa. Cuando Silvia llegó al lugar del accidente, o cuando le confirmaron la noticia espantosa, su mundo se partió en dos para siempre. Llegó hasta donde estaba su hija, y según contó la familia, no fue capaz de tocarla. No pudo abrazar a su niña por última vez. No pudo soportar sentir el frío de la muerte en aquel cuerpo que apenas unas horas antes había estado lleno de vida, lleno de futuro. Solo pudo mirarla en medio de la confusión mientras la cubrían. Una madre mirando el cuerpo de su hija muerta sin atreverse a abrazarla porque el abrazo le confirmaría que de verdad estaba pasando. No existe imagen más desgarradora en toda esta historia. Y piensa en lo que esa decisión revela. Una madre que prefiere no tocar a su hija muerta porque mientras no la toque, una parte de ella todavía puede negar que es real. Es el instinto más humano que existe. Protegerse de un dolor tan grande que podría destruirla. Silvia, la mujer de hierro, la que enfrentó al mundo entero sin temblar ante el cuerpo de su hija de 19 años, solo pudo hacer lo que haría cualquier madre, encogerse de dolor. Porque ahí, en ese momento, no había diva, no había estrella, no había senadora ni leyenda del cine. Solo había una mamá a la que se le acababa de morir su niña. Silvia Pinal lo escribió ella misma años después, en su libro autobiográfico. Habló del dolor, de una pena que, en sus propias palabras, no tiene explicación.
Dijo que la muerte de una hija no es algo que se olvide jamás, que siempre está contigo, que siempre la estás recordando. Y dijo también algo que resume todo, que aquel fue el peor momento de su vida. La mujer que lo había ganado todo, Cannes, Diego Rivera, la fama mundial, el dinero, el poder, los premios, los aplausos de millones, descubrió esa madrugada que había una sola cosa, una sola, que toda su gloria reunida no podía comprar ni devolver: la vida de su hija. Frente a la muerte, la diosa del cine era tan impotente como la madre más pobre del mundo. El dolor nos iguala a todos. Hay un detalle final en esta tragedia que la vuelve casi insoportablemente simbólico, y es el dato que te pedí guardar al principio. Viridiana, la hija, llevaba el nombre de la película que le dio la gloria a su madre. El nombre que significaba la palma de oro, el triunfo en Cannes, el reconocimiento mundial, el momento más luminoso de toda su carrera. Silvia le puso ese nombre a su hija como un homenaje a la felicidad. Y el destino, con una crueldad que parece escrita por un guionista despiadado, hizo que ese mismo nombre, Viridiana, quedara ligado para siempre al día más negro de su existencia. El nombre que le dio todo fue el nombre que le quitó lo que más quería. La palabra que significaba su mayor gloria se convirtió en la palabra grabada en la tumba de su mayor tragedia. La diosa del cine lo tuvo todo, menos a su hija Viridiana. Dime una cosa en los comentarios, porque sé que muchos de ustedes son madres y padres y entenderán esto mejor que nadie. ¿Creen que se puede superar alguna vez la muerte de un hijo? ¿O es una herida que se lleva hasta el último día? Léanme. Quiero saber lo que piensan. Y quiero que esta comunidad se acompañe en algo tan humano como esto. Después de una tragedia así, mucha gente se habría derrumbado para siempre. Se habría retirado del mundo, habría dejado los escenarios, habría desaparecido. Pero Silvia Pinal estaba hecha de otra cosa. De la misma materia dura que la sostuvo cuando era una niña sin apellido en Guaymas. Y aunque el dolor la acompañó el resto de su vida, ella siguió de pie, siguió trabajando, siguió reinando. Porque para Silvia, el trabajo siempre fue la forma de seguir respirando. Y quiero que entiendas algo sobre ese dolor, porque es quizá lo más admirable y a la vez lo más triste de toda su historia. Silvia Pinal cargó la muerte de Viridiana durante más de 40 años, 4 décadas. Y durante todo ese tiempo siguió saliendo a los escenarios, siguió sonriendo en las entrevistas, siguió siendo la diva luminosa y elegante que el público adoraba. Nadie que la viera en la televisión, deslumbrante, ingeniosa, llena de vida, podía imaginar el peso que llevaba por dentro, porque eso hacen los verdaderamente grandes. Cargan su tragedia en privado y le regalan al público solo su luz. Pero el dolor estaba ahí, siempre. En las entrevistas, cuando le preguntaban por Viridiana, a la diva intocable se le quebraba la voz. La mujer fuerte, la que había peleado contra el mundo entero, se volvía pequeña y frágil al recordar a su niña. Y decía siempre lo mismo, que ese dolor no se va nunca, que una madre no se repone jamás de perder a un hijo, que su Viri estaba presente cada día de su vida. Hay fotos de Viridiana que Silvia conservó hasta el final. Hay homenajes que le hizo a lo largo de los años, porque el amor de una madre no se apaga con la muerte. Al contrario, se queda ardiendo para siempre, como una vela que nadie puede soplar. Piénsalo la próxima vez que veas una foto de Silvia Pinal sonriendo en una alfombra roja, ya mayor, elegante, rodeada de admiradores
Detrás de esa sonrisa había una madre que enterró a su hija de 19 años y que aprendió a vivir con ese hueco imposible de llenar. Esa es la verdadera grandeza de Silvia Pinal. No los premios, no la fama, la fuerza de seguir adelante con el corazón roto durante 40 años, sin dejar de darle al público lo mejor de sí misma, y en las décadas siguientes hizo algo que muy pocas figuras del espectáculo logran. Se reinventó por completo y conquistó un mundo nuevo, el de la televisión y el del poder. En la televisión creó y protagonizó un programa que marcó a varias generaciones de mexicanos, sobre todo a las mujeres. Mujer, casos de la vida real. Durante años, ese programa entró a millones de hogares, contando historias de gente común, de dramas reales, de problemas que la sociedad prefería esconder. Silvia Pinal, con su voz y su presencia, se convirtió en una compañía para millones de familias. Ya no era solo la estrella de cine inalcanzable, era una presencia cercana, casi familiar, en la sala de las casas mexicanas. Si tú o tu mamá veían ese programa, sabes exactamente de lo que hablo. Y quiero detenerme aquí porque este programa dice mucho de la inteligencia de Silvia Pinal. Fíjate, la mayoría de las grandes estrellas de cine de su generación se quedaron atrapadas en el pasado, cuando la época de oro del cine terminó, cuando llegó la televisión y cambiaron los tiempos. Muchas de aquellas estrellas inmensas se fueron apagando, olvidadas, incapaces de adaptarse al mundo nuevo. Silvia no. Silvia entendió que el público ahora estaba en la televisión, en las casas, y fue a buscarlo ahí, y no solo como actriz, sino como productora, como dueña del negocio, como la jefa, una mujer, en una industria de hombres, dirigiendo, produciendo, decidiendo. Eso, en aquellos años, era rarísimo y valiente. Además, fue empresaria del teatro. Llegó a ser dueña de sus propios teatros, espacios que llevan su nombre, donde se montaban obras y donde ella misma actuaba ya entrada en años, porque jamás dejó los escenarios. El público la seguía viendo subir a las tablas con 70, con 80 años, con esa energía intacta. Era incansable. El trabajo era su oxígeno y quizá, después de lo de Viridiana, también su refugio. Mientras trabajaba, mientras actuaba, mientras producía, el dolor tenía que esperar fuera del escenario. Y mientras tanto, Silvia conquistó otro territorio que casi ninguna estrella se atreve a pisar: la política. Recuerda que uno de sus esposos fue Tulio Hernández, un gobernador, pues Silvia no se quedó como simple acompañante del poder. Lo tomó para sí misma. Se afilió al Partido Revolucionario Institucional, el partido que gobernó México durante décadas, ese aparato político enorme que controlaba el país, y llegó a ocupar cargos públicos por elección. Fue diputada federal y después senadora de la República, es decir, la actriz que había ganado en Cannes, ahora también se sentaba en el Congreso a legislar para su país, sobre todo en temas de cultura y de causas sociales. Y quiero que valores lo poco común que es esto. Piensa en cuántas grandes estrellas de cine conoces que hayan llegado a ser senadoras de su país. Casi ninguna. El mundo del espectáculo y el mundo de la política son dos universos distintos, con reglas distintas, y saltar de uno al otro y triunfar en ambos es rarísimo. Pero Silvia Pinal tenía algo que le servía en los dos mundos. Sabía leer a la gente, sabía moverse, sabía negociar,
sabía cuándo sonreír y cuándo imponerse. Esas mismas armas que la habían llevado a la cima del cine, la llevaron también a la cima de la política. Donde otros veían a una actriz fuera de lugar, ella demostró que una mujer del espectáculo podía sentarse a la mesa del poder y ganarse el respeto. Piénsalo bien, porque es algo extraordinario. Estamos hablando de una sola mujer que fue, al mismo tiempo, leyenda del cine de arte premiado en Europa, estrella popular de la televisión que entraba a todos los hogares, empresaria dueña de teatros y figura política con un escaño en el Senado de la República. Pocas personas en la historia de México, hombres o mujeres, han tenido un alcance tan completo, tan variado, tan total. Silvia Pinal no fue solo una actriz, fue una institución, un poder en sí misma. Una mujer que se hizo a sí misma desde la nada absoluta y llegó hasta la cima de todos los mundos que pisó. Y construyó algo más, algo que le sobreviviría, una dinastía. De sus hijos y nietos nació una de las familias más importantes del espectáculo mexicano. Su hija Silvia Pasquel, actriz reconocida con una carrera larga y propia. Su hija Alejandra Guzmán, estrella del rock en español, llenando estadios durante décadas con su propia voz. Su nieta Stephanie Salas, también cantante y actriz. Y las generaciones que siguieron, bisnietas que igualmente han brillado en el mundo del arte, todos llevando, de una forma u otra, la marca, el talento y el apellido de la matriarca. Es algo verdaderamente excepcional. Piensa en cuántas familias conoces en las que el talento se herede así, generación tras generación, durante casi un siglo. La abuela leyenda del cine, las hijas estrellas de la televisión, el teatro y el rock, las nietas y bisnietas cantando y actuando. Es como una monarquía del espectáculo, una casa real del arte mexicano. Y en la raíz de ese árbol enorme estaba ella, Silvia Pinal. Cuando la gente empezó a hablar de la dinastía Pinal, se refería exactamente a eso, a todo un linaje de artistas que descendía de aquella niña de Guaymas a la que un día le negaron un apellido. Y aquí vuelve, una vez más, la ironía más hermosa de toda su historia. La mujer a la que le negaron el apellido al nacer, la que creció sin saber siquiera quién era su padre, terminó fundando uno de los apellidos más famosos y respetados del espectáculo de su país, donde a ella le faltó pertenencia. Ella creó pertenencia para toda una estirpe. Le dio a su descendencia exactamente lo que a ella le robaron. Un nombre del que sentirse orgullosos. Esa es, quizá, su victoria más silenciosa y más profunda. La lección no estaba en una sola carrera. La lección estaba en que Silvia Pinal vivió varias vidas en una. Y en cada una de ellas fue la número uno. Pero toda reina, por más grande que sea, llega un día al final de su reinado. Y el de Silvia Pinal llegó después de casi un siglo de vida, dejando atrás no solo gloria, sino también las heridas de una familia que sin ella tendría que aprender a sostenerse sola. Silvia Pinal vivió 93 años, casi un siglo entero. Vivió tanto que se convirtió en la última gran sobreviviente de una época dorada que ya no existe, la última diva de aquel cine en blanco y negro que hizo soñar a México. Cuando ella todavía vivía, casi todos sus compañeros de generación ya se habían ido. Ella seguía ahí, como un puente vivo entre el México de antes y el de ahora.
En sus últimos años, sin embargo, la mujer incansable empezó a apagarse despacio, según contó su propia hija Silvia Pasquel. En sus últimos tiempos, Silvia ya no disfrutaba viendo las películas que la habían hecho inmortal. No quería revivir Viridiana, ni El Ángel Exterminador, ni aquellos clásicos. Prefería actividades más tranquilas, más calladas. Prefería rezar. Prefería jugar juegos de mesa. La gran diva, al final, solo quería paz. El 28 de noviembre de 2024, Silvia Pinal murió. Había sido hospitalizada por una infección y durante su estancia en el hospital sufrió el colapso de uno de sus pulmones, lo que derivó en una neumonía. Su cuerpo, después de 93 años de batallar, ya no pudo más. Se apagó la última diva del cine de oro mexicano. Con ella no se fue solo una persona, se fue una época entera. Se fue el último eslabón vivo de aquella generación irrepetible que hizo grande al cine de nuestro país. Cuando murió Silvia Pinal, México entendió que se había cerrado para siempre un capítulo dorado de su historia. Hay un detalle que cuenta mucho de cómo eran sus últimos días y que su propia hija Silvia Pasquel reveló. En sus últimos tiempos, la gran diva ya no quería ver las películas que la habían hecho inmortal. No quería revivir Viridiana, ni El Ángel Exterminador, ni aquellos clásicos que la habían llevado a la cima del mundo. Prefería cosas sencillas, prefería rezar, prefería jugar juegos de mesa, actividades tranquilas y caseras. Piénsalo. La mujer que conquistó Cannes, que fue pintada por Diego Rivera, que llenó teatros y hogares durante 7 décadas. Al final de su vida solo quería paz y silencio. Como si después de toda una vida bajo los reflectores, lo único que de verdad deseara fuera el descanso. Hay algo profundamente humano y conmovedor en eso. México entero la lloró y le dio el adiós que merecía una reina. Su féretro fue llevado al Palacio de Bellas Artes, el recinto más importante del arte en todo el país. Es el lugar sagrado reservado solo para las figuras más grandes de la cultura mexicana. Ahí, bajo la enorme cúpula, donde antes habían sido despedidos los más grandes pintores, músicos y artistas de la nación, fue despedida también Silvia Pinal. Familiares, colegas, artistas de todas las generaciones y miles de admiradores comunes hicieron largas filas para darle el último adiós. Gente que la había visto en el cine de niña, gente que creció con su programa de televisión, gente que simplemente sabía que estaba despidiendo a una leyenda. Hasta el Senado de la República, donde ella había trabajado como legisladora, guardó un minuto de aplausos en su memoria. Detente a pensar en el viaje completo de esta vida. La niña sin apellido de Guaymas, a la que su padre no quiso reconocer, a la que el mundo parecía haber condenado al olvido antes de nacer, terminó su existencia siendo homenajeada por la nación entera, despedida en el templo del arte mexicano, aplaudida por el Senado, llorada por millones. Pocas historias de superación son tan completas. Pocas venganzas contra un destino cruel son tan rotundas. Empezó sin nombre y terminó con su nombre escrito en la historia de México para siempre. Pero te voy a ser honesto, porque esta historia no estaría completa si te contara solo la gloria. Tras su muerte, la enorme familia que ella había construido enfrentó un momento difícil. Según reportaron diversos periodistas del espectáculo, como Gustavo Adolfo Infante, la lectura de su testamento habría generado tensiones y desacuerdos entre algunos miembros de la familia. Y en los meses siguientes,
se habló públicamente a través de declaraciones de los propios protagonistas a la prensa, de decisiones sobre la herencia, sobre la mansión familiar, sobre el reparto de su legado y de sus obras de arte. Aquí quiero ser muy claro contigo, porque me parece lo correcto y porque es la línea de este canal. Todo eso son asuntos privados de una familia que sigue viva, con sus pleitos, sus dolores y sus razones. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni para tomar partido en conflictos que solo a ellos les corresponden. No voy a repetir chismes ni a señalar culpables, porque sería injusto y porque no es de lo que se trata este expediente. Lo único que voy a hacer es respetar el luto de una familia y centrarme en lo que de verdad importa, la mujer que se fue. Pero lo que ese capítulo final sí nos dice, sin necesidad de meternos en intimidades, es algo más profundo, algo que conecta con toda la historia que te he contado hoy, que el imperio que Silvia Pinal construyó era tan grande, tan lleno de vida y de personajes, que ni siquiera su muerte pudo cerrarlo en silencio, que una mujer puede ganar premios mundiales, escaños en el Senado, teatros, mansiones y fama eterna, fundar una dinastía entera y aún así descubrir que lo más difícil de todo no es construir un imperio. Lo más difícil es lograr que ese imperio mantenga unida a una familia cuando la matriarca ya no está para sostenerla. Mientras Silvia vivió, ella era el centro de gravedad, el sol alrededor del cual giraba toda la familia. Cuando el sol se apaga, los planetas tienen que aprender a encontrar su propio camino. Y eso, en cualquier familia del mundo, la más humilde o la más famosa, nunca es fácil. La diosa que lo tuvo todo, al final, nos dejó la misma lección que su propia vida había escrito desde el principio, que la gloria y la fortuna llenan las páginas de los periódicos, pero no necesariamente llenan el corazón, y que el verdadero tesoro de una persona no son sus premios ni sus propiedades, sino el amor que supo dar y recibir mientras estuvo viva. Con Silvia Pinal se fue, además, la última de las grandes, la última diva viva de aquella época de oro irrepetible. Antes que ella ya se habían ido, uno por uno, casi todos los gigantes de su generación. Esos rostros en blanco y negro que llenaron las pantallas de México y de toda América Latina. Ella fue la última en quedarse, el último puente vivo entre aquel tiempo dorado y el México de hoy. Y cuando ese puente cayó, algo se cerró para siempre. Las nuevas generaciones ya no tendrán a una leyenda de aquella era a la que poder ver, escuchar, abrazar. Solo quedan las películas, los recuerdos y historias como esta, que contamos para que su nombre no se borre nunca. Al final, cuando el telón baja y los aplausos se apagan, queda la pregunta de siempre. ¿Qué fue de verdad Silvia Pinal? Fue una niña de Guaymas a la que su padre no quiso reconocer y que convirtió ese rechazo en el motor de una vida entera. Fue la actriz mexicana que conquistó Cannes y salvó con sus propias manos una obra maestra del cine mundial. Fue el rostro que pintó Diego Rivera, fue la voz que entró cada semana a millones de hogares a través de la televisión. Fue diputada y senadora, fue la matriarca de una dinastía de artistas, fue, sin discusión, la mujer más completa que ha dado el espectáculo mexicano. Pero también fue una madre que perdió a su hija Viridiana una madrugada de octubre, que se enteró casi por casualidad, que no pudo ni siquiera abrazarla por última vez, y que cargó ese dolor cada día durante más de 40 años hasta el final de su propia vida. Una madre a la que el destino le puso el nombre de su mayor gloria en la tumba de su mayor tragedia. Y quizá ahí está la verdad
más honda de esta historia, que la vida no le regaló nada a Silvia Pinal, ni el apellido al nacer, ni el descanso al final. Todo lo que tuvo lo arrancó con su propia fuerza, con su talento, con su voluntad de hierro, y todo lo que perdió, lo perdió como lo perdemos todos los seres humanos, sin importar cuántos premios tengamos en la repisa, de golpe, sin justicia, sin posibilidad de negociar con la muerte. La diosa que conquistó el mundo no pudo conquistar lo único que de verdad habría querido conservar. Y por eso, a lo mejor su historia nos toca tanto. Porque debajo de la leyenda, debajo de la palma de oro y del escaño en el Senado, había una mujer que amó, que perdió, que lloró y que siguió de pie, como cualquiera de nosotros. Solo que ella lo hizo bajo los reflectores, a la vista de todo un país. Hay una enseñanza en esta vida que vale la pena llevarse, sobre todo para los que ya hemos vivido bastante y sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Silvia Pinal lo tuvo todo: fama, dinero, belleza, poder, talento reconocido en el mundo entero. Y sin embargo, si le hubieras preguntado qué habría dado por tener un día más con su hija Viridiana, lo habría dado todo. Todos los premios, todas las películas, todo el dinero, porque al final de la vida, cuando uno mira hacia atrás, no recuerda los aplausos ni los reconocimientos. Recuerda las personas que amó, recuerda los abrazos que dio y los que ya no pudo dar. Esa es la lección más grande que nos deja esta diosa del cine, que ningún imperio, por más grande que sea, vale lo que vale el amor de los que tenemos cerca. Abraza hoy a los tuyos, llámalos, díselos, porque la gloria pasa, pero el cariño es lo único que de verdad nos llevamos en el corazón. Descanse en paz Silvia Pinal, la última diva del cine de oro mexicano, la niña sin apellido que conquistó el mundo, la madre que nunca dejó de llorar a su hija. Y descanse en paz también aquella joven de 19 años que se llamó Viridiana, el nombre de la gloria y de la herida, que hoy por fin, después de más de 40 años, vuelve a estar al lado de su madre. Si llegaste hasta aquí, eres de los que de verdad aman a nuestras grandes figuras. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más admiras de Silvia Pinal? ¿Su cine, su fuerza o la manera en que sobrevivió a tanto dolor? Léeme, porque me encanta leer a esta comunidad. Suscríbete si todavía no lo has hecho.